Bien, comencemos. Además, con la precaución de que estos señalamientos a las características del lenguaje tienen un fondo ontológico sobre el espíritu humano, es decir, tienen un carácter directamente pertinente para la psicología. Empecemos con una pregunta fundamental. ¿Cómo nos relacionamos con el significado del mundo? ¿Cómo aprendemos un lenguaje? El lenguaje se aprende mediante señalamientos. Esa es la tesis común del lenguaje ostensivo. Un padre señala hacia la cocina, desde la distancia, y evocando la cafetera le dice a su hijo pequeño, cafetera. Entonces el niño puede asociar la palabra con ese objeto. Pero ¿cómo es posible ese acierto? Que el niño haya entendido que cafetera es lo que culturalmente entendemos por cafetera y no solo la tapa, por ejemplo, o la hornilla sobre la que se encuentra, o la ceremonia entera posterior al postre, u otra cosa que esté en el campo espacial y temporal de donde ha señalado el padre. ¿Qué tiene de llamativo la cafetera para que, ante una mención de la palabra, el niño establezca esa conexión? Quizá un padre más avispado pudiera mencionar la cafetera unos segundos antes de que el café suba, y entonces el niño muestra alegría ante el sonido y las burbujas, y entonces le quede claro, por lo saliente de esa característica, por lo atractivo, lo que es cafetera. Pero entonces, ¿no habría aprendido el niño ahí que la referencia de cafetera es el proceso de ebullición? Aquí hay un primer apunte relevante. Nombrar las cosas parece que solo podría funcionar en un mundo que se nos diera absolutamente ordenado, seccionado, espacial, temporal, significativamente, sin dar lugar a confusiones. Si no, ¿cómo podríamos decir, si creemos realmente que el aprendizaje del lenguaje y el lenguaje mismo es la correspondencia entre etiquetas y objetos del mundo, es decir, poner palabras a la realidad para darle forma, que el niño ha aprendido adecuadamente o que ha acertado? Diríamos que no lo ha aprendido bien, quizá, en el ejemplo de la cafetera. El lenguaje como un señalamiento de una realidad en el mundo presupone, si reflexionamos, que aquel que escucha cafetera tenga ya seccionado el mundo de modo que esa palabra solo sea una etiqueta que confirme. Es decir, presupone que ese aparato del que se pueden predicar varias cosas ya existe como un objeto con entidad y relevancia propia, reconocible para el niño, que entonces haría algo tal que, de entre todos estos entes que conforman mi mundo, ahora sé que a ese que reconozco le corresponde el nombre de cafetera. Esta es una idea de la que no se ha desprendido ninguna corriente filosófica hasta el siglo XX, pero que Wittgenstein concentra, además de contra su primera obra, el Tractatus, contra Agustín de Hipona. Achaca Wittgenstein a Agustín que para este las palabras del lenguaje nombran objetos, y cada palabra tiene un significado. Ese significado está coordinado con la palabra, es el objeto por el que está la palabra. Es decir, el lenguaje como algo extensivo, nombrar y escribir es la esencia del lenguaje. Considera Wittgenstein que para Agustín el lenguaje es la descripción inocua de una serie de hechos brutos acerca del lenguaje, y que esto supone ya un nivel ciertamente elevado de abstracción y teorización que no se da en la realidad. Esta es una crítica al lenguaje ostensivo, a la lectura de Agustín por parte de Wittgenstein, de que el niño aprende significados conectando palabras con aquello por lo que están, sin explicar de dónde le viene al niño la comprensión de la propia técnica. Si Agustín de entender el lenguaje como una especie de cálculo gobernado por reglas, como un sistema de signos, cada uno de ellos apareado con su significado, los pasos lingüísticos solo serían sonidos o marcas inertes. Sería simplemente una tarea de traducción la que se ejercería en el aprendizaje del lenguaje. Es decir, que el niño ya intuyera que cocinar es la serie de procesos mecánicos y significativos insertados en el tiempo y el espacio, desde pelar las patatas hasta colocar la comida sobre los platos, y que solo le faltase saber que a esa franja de la realidad distinguible tiene el nombre de cocinar. Al igual que ya intuiría, en un bosque, aquello que tiene un tronco y una copa y ramas a modo de unidad, y que está únicamente a la espera de que se le llame árbol. Por parte, Wittgenstein niega reglas únicas para los juegos del lenguaje. Dice: Agustín describe el aprendizaje del lenguaje humano como si el niño llegase a un país extranjero y no entendiese el lenguaje que allí se habla, como si ya tuviera un lenguaje, como si el niño pudiera pensar solo que sin poder hablar. Wittgenstein describe del hombre como un ser completo desde la infancia. Para él el hombre es un ser que resulta de un proceso de participación en juegos del lenguaje, cada vez más complejos, o en prácticas sociales en las que está ese lenguaje. Y en ello desvela una cuestión fundamental. El lenguaje es una organización imperfecta que secciona y organiza la vida, que abstrae momentos y los diferencia de otros que tienen otros términos. Pero en la infancia de la humanidad, por así decirlo, y en los niños,
El mundo no tiene esa separación, por lo que las palabras no pueden señalar nada y permanecer como significados, porque para ello ya deberían tener algo que no sea un continuo dinámico, algo a lo que señalar como entidad propia. La idea del lenguaje ostensivo puede traducirse al siguiente ejemplo. En una gran superficie de alimentos, las palabras son tarjetitas blancas en las que se coloca el nombre del producto que se colocará en el estante una vez los productos estén listos para ser vendidos. Y junto a este está su precio. Si se pide a un empleado recién llegado que haga su trabajo, ¿qué hará este? Colocar la etiqueta de los envasados de piña donde están los envasados de piña. La etiqueta de comida para perro donde esté la comida para perro. Para que un trabajador ponga la etiqueta de los envasados correctamente, debe tener ya una comprensión seccionada del mundo. Y entonces es un acto ceremonial que sirve para otros propósitos, digamos organizativos, de memoria, pero no de significación, no de comprensión. Para que un trabajador de supermercado pueda ponerle nombres a los productos, se presupone que conoce los productos, que los delimita en el tiempo y en el espacio. Esto es, que ya tiene un significado de estos. Entonces, ponerle nombre, señalar un aspecto de la realidad del supermercado como una palabra etiqueta, no implica nada nuevo. En este caso, las etiquetas no serían más que una amable presentación para un recién llegado. En el caso de un cliente, en la vida real, un adulto extranjero que además debe establecer equivalencias entre el mundo de vivencias ordenado, que tienen palabras en su idioma, y el mismo mundo de vivencias en idioma extranjero. Y en el mundo real también, el San Agustín que lee o que interpreta Wittgenstein. Yo coloco una aclaración que en modo alguno está en desacuerdo con esta tesis de Wittgenstein, pero quizá más adelante sea pertinente. Evidentemente no puede haber equivalencia entre la palabra y el mundo físico, o equivalencia palabra-realidad, sino todo lo que pueda ser significado en algún momento, que es lo que da luz a una expresión sonora y escrita que lo designe. La equivalencia es significado, no hay otro dualismo. Pensemos en un escenario mítico en que todo es silencio hasta que aparece la primera palabra de la humanidad. La primera vez que se usa una protopalabra en un contexto en que un león se acercara hacia los hombres, se trataría de un primer término que podía significar cualquier cosa. Peligro, animal salvaje, muerte, un ser con el que nos hemos cruzado varias veces esta semana y que vuelve a aparecer, es hora de correr, todos atentos, el peligro está cerca de nosotros, etc. La palabra, que tenía que seccionar un momento particular con una relevancia concreta, era la primera etiqueta respecto a un mundo de puro devenir, un mundo que no está seccionado, delimitado y separado. El mundo real puede contener un león, y en él puede existir el término león, y también puede existir un ser con el que nos hemos cruzado varias veces esta semana que vuelve a aparecer, y también puede existir peligro, todos ellos sin perjuicio uno del otro. Así que las palabras se superponen. El león que aparece puede estar capturado en varias etiquetas, y en tanto el mundo persiste siendo a pesar de las etiquetas, las palabras siempre se pueden superponer, tomando prestado contextos. Un signo, león muerto, toma algo prestado de león, que puede ser un peligro. El león existe en la periferia de la palabra cazador. Es decir, el mundo es usado con repeticiones, distorsiones, deformaciones, 1000 veces para el lenguaje. Sin embargo, esto no basta para denegar la posibilidad de un lenguaje ostensible. Precisamente porque el mundo no está ordenado, para que una palabra pueda ser usada, debe delimitarse ostensivamente. Por ejemplo, cuando en la mañana siguiente el grupo de hombres decidan acabar con el león, la palabra que se use debe ser tan clara o precisa que se entienda que no se refiere al momento o lugar en que se encontraron la tarde anterior, y lo que buscan es ese trozo de carne que se mueve y ataca. El lenguaje tiene que haber sido, en un momento, y lo es hoy en el mundo ordenado, cuando una nueva palabra cobra importancia y puede ser añadida, ostensivo, al menos en ciertos términos fundacionales. Vamos enlazando. Antes de pasar al punto importante, voy a leer lo que realmente dijo Agustín, porque creo, sin ser suficiente como para evitar la crítica de Wittgenstein, que no da la impresión de estar hablando del lenguaje como si se tratara simplemente de un sistema de equivalencias, de traducción, del niño como un viajero que va a un lugar extranjero pero ya tiene su mundo significado. Creo que, en cierto modo, esta dicotomía es injusta. La postura de Agustín no es tan vulgar, no es como la idea en la que estamos familiarizándonos, la de que la palabra, el signo, es el puente entre el hombre y el objeto que está en el mundo, de algún modo prefiriendo la práctica social que lo perfila y la identidad. Pero bueno, leamos lo que dice Agustín en concreto y cada uno saque sus conclusiones. Dice Agustín: cuando ellos, los mayores,
nombraban alguna cosa y consecuentemente con esa apelación se movían hacia algo, lo veía y comprendía que con los sonidos que pronunciaban llamaban ellos a aquella cosa cuando pretendían señalarla, pues lo que ellos pretendían se entresacaba de su movimiento corporal, cual lenguaje natural de todos los pueblos, que con mímica y juegos de ojos, con el movimiento del resto de los miembros y con el sonido de la voz hacen indicación de las afecciones del alma al apetecer, tener, rechazar o evitar cosas. Así, oyendo repetidamente las palabras colocadas en sus lugares apropiados en diferentes oraciones, colegía paulatinamente de qué cosas eran signos, y una vez adiestrada la lengua en esos signos, expresaba ya con ellos mis deseos. Esto es lo que dice Agustín. Ahora, si encaja perfectamente con aquello de lo que ataca Wittgenstein, que quede en cada uno. Continuamos, sin embargo, con la exposición con la ejemplificación de la postura de Wittgenstein. En estas palabras obtenemos una determinada figura de la esencia del lenguaje humano, concretamente esta. Las palabras del lenguaje nombran objetos. Las oraciones son combinaciones de estas denominaciones. En esta figura del lenguaje encontramos las raíces de la idea. Cada palabra tiene un significado. Este significado está coordinado con la palabra. Es el objeto por el que está la palabra. De una diferencia entre géneros de palabras no habla Agustín. Quien así describe el aprendizaje del lenguaje piensa, creo yo, primariamente en sustantivos como mesa, silla, pan y en nombres de personas, y solo en segundo plano en los pronombres de ciertas acciones y propiedades. Y piensa en los restantes géneros de palabras como algo que ya se acomodará. Y seguimos colocando ejemplos. Cuando a un niño se le presenta una mujer mayor y se le dice por vez primera, dale un beso, es tu tía, el niño experimenta una nueva palabra, que es tía, ante una mujer en un determinado contexto. Por supuesto, el niño no entiende qué implica que ésta sea su tía. Para él se trata de una señora en una reunión, ante la que debe cierto cariño y obediencia, y que es cercana e importante para su madre. Esa primera experiencia con tía no es, sin embargo, un equivalente a lo que sería para nosotros que alguien nos dijera, ¿sabes qué es aunt? Es tía. Porque para nosotros el significado ya existe. El ser hermana de una madre y, bueno, las implicaciones culturales, etcétera, que ya están claras para nosotros. Para el niño, evidentemente, no es así. Cuando un niño aprende lo que es tía porque ve a una tía, o mesa porque ve una mesa, eso significa que ya es capaz, para cuando llegue el momento de ese encuentro, de reconocer una mesa y una tía, y separarlas de lo que no son, y que esas experiencias están únicamente a la espera de una palabra. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuándo está claro lo que es una tía? Pongo el ejemplo de tía porque su definición es lo suficientemente sencilla y fácil como para funcionar a modo de axioma, prácticamente. Es decir, culturalmente podemos clasificar los objetos del mundo como tía y no tía con facilidad. ¿Cuáles de los objetos en los que uno pueda pensar o que uno tenga alrededor en este momento pueden clasificar como tía y no tía? ¿Cuáles cumplen el requisito de ser hermana de nuestro padre o madre? Si señalo esto es porque no solo el niño no alcanza a saber qué es tía por no tener aún una imagen completa y significada del mundo, sino porque el significado de tía no está en ningún lugar aguardándole a que lo aprenda. No es una esencia, un significado en sí que el niño pueda tomar, en vez de ir creando en base a cómo ha estado usándolo hasta la fecha. Existe un axioma para tía, es decir, la hermana de la madre. Pero la madre que presenta al niño puede ser una madre adoptiva, y la tía puede ser una prima de la madre a quien ésta considera como una hermana. La madre podría creer erróneamente que es su madre biológica, y la primera podría creer igualmente ser hermana de su prima. ¿En qué afectaría esto el uso del término tía una vez dominado su uso en la regla del lenguaje? Claro que existe la definición en diccionarios, en el esfuerzo cultural de las naciones de preservar en el espacio y el tiempo la normatividad de sus términos. De ese modo, el axioma de tía es claro, y sin embargo, poca gente cree que este aspecto de nuestra vida, de los diccionarios, por ejemplo, pueda contar como el meridiano cero de las palabras, como lo que contiene su esencia. Pues podríamos pasar toda nuestra vida alejados del mismo, llamando tía a una tía política, y expresándola en contextos variados, y sería atrevido decir que nunca hemos llegado a usar tía como se debería. Pues hay algo en la práctica, en la comunicación, en las vivencias, que podría respaldar esto. Decíamos que para un niño que mira el salón y escucha la palabra silla, por ejemplo, relacione la palabra con silla, ya debe saber antes qué es la silla. No el conjunto de muebles, no el frutero sobre la silla, sino
la silla como ente. A no ser que, y esto es importante, lo que el niño aprenda no sea ni siquiera una significación real, un entendimiento referencial de silla, una esencia contenida dentro del término silla, por ejemplo, sino el contenido del uso en esa práctica en concreto. Es decir, que ante el primer grito a un niño de quédate en la silla, cuando éste se esté moviendo y entienda la exigencia para que deje de incordiar, no se requiera aprehensión de la palabra, ni del objeto, ni un equivalente preciso y particular de la relación entre silla y silla. De aquí que la relación con respecto al mundo que tenemos no es ni una técnica de perfeccionamiento semántico, en la que el niño primero entiende silla como permanecer quieto, y luego como permanecer sentado, y luego como un objeto de madera, hasta tener la técnica depurado que le permita enfrentarse a los objetos del mundo, con los objetos que luego improvisará, digamos usando silla en contextos novedosos, pero tampoco lo contrario, una degeneración por la confianza que tenemos con los términos, como en un adánico inicio en el que supimos perfectamente que silla es X objeto del mundo y que a partir de esa confianza nos permite ahora todo tipo de improvisaciones, de reconocimientos, de sillas como obras de arte contemporáneo, del entendimiento de usar como silla X objeto como un trozo de madera, de hacer albur y juegos de palabras con silla, etc. Y es que, contrario a nuestras intuiciones, y en parte al dictum agustiniano, antes de hacer chistes, dobles sentidos, entender sinónimos y polisemias, saber responder una solicitud ambigua, uno no ha aprendido la referencia de silla, el objeto más ideal correspondiente a silla, que se diferencia de sus degeneraciones. No es como la deriva de los cuadros de Picasso niño realistas hasta sus etapas más surrealistas, en tanto no existe el término como esencia. Profundizamos en cualquier caso en la idea de Wittgenstein, y lo que ya se intuye, que es que el significado es su uso. Eso tiene dos implicaciones, que el lenguaje no indica cosas del mundo, no se corresponde con elementos del mundo por un lado, y por el otro, que el lenguaje o el significado, mejor dicho, no es el uso que le damos a las palabras como conceptos referentes, sino que el concepto y el referente no existen en tanto cosas en sí, es una confusión. No es más que el uso de cada ocasión en los juegos del lenguaje y los juegos culturales. Esta es la diferencia entre el sentido común de nuestra cotidianidad y la propuesta que hace Wittgenstein. La formulación que he visto a ciertos divulgadores defender es una operativización del sentido común, de la polisemia, del albur, de los juegos de palabras, de las bromas. Digamos, lo que sucede cuando en un grupo de estudiantes, para burlarse de un compañero con sobrepeso, le dicen cada que resulta molesto, no seas pesado. Que una misma palabra o gesto pueda significar cosas distintas en dos ocasiones distintas no se separa del sentido común más intuitivo. No encamina aún con lo relevante a lo que aspira el lenguaje su uso. Digamos que nuestra madre vive a unas pocas cuadras y quiere que le llevemos un bolso que se dejó una vez en el pasado. Entonces nos puede escribir al móvil y poner ahí, trae el bolso a mi casa, y lo entenderíamos. Pero también podría escribirnos, lleva el bolso a mi casa, y por qué no, adquiere el bolso a mi casa, o incluso posturas incompatibles que, dada la situación, digamos, guarda el bolso a mi casa, encontraría una respuesta satisfactoria de nuestra parte. Incluso podría haber escrito una pseudopalabra, un puñado de consonantes, o nada de nada en ese lugar, palabras que nunca se han usado, que respecto a la referencia entendemos que están mal, que no tienen sentido, pero que nosotros corregimos espontáneamente para, a partir del contexto, solucionar la petición. Podemos convenir que, siendo a través del teléfono algo impersonal y casi sin contexto, las palabras bolso-casa hubieran bastado para intuir la necesidad particular de nuestra madre. Esto es, no es ya que tengamos normativizada la polisemia, banco, aguas, perro, burro, lento, sino que cualquier conjunción de sonidos, de gestos, dada la pertinencia de la circunstancia, sirve como referencia, como aquello que designamos y que, por cierto, hemos asumido es el otro lado del puente de nuestra imagen mental. ¿Es esto ya el punto al que quiere llegar la expresión el lenguaje es su uso? Todavía no. Las palabras de Wittgenstein son, para una gran parte de casos en los que empleamos la palabra significado, esta puede definirse así. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Lo que Wittgenstein reclama a la historia de la filosofía es que se ha concebido el lenguaje como la suma de la palabra con su uso, es decir, el uso social como actualidad de una representación particular encerrada en un término, cosa que evidentemente él rechazó. Para la construcción lógica del mundo eso tiene unas consecuencias evidentes, pero a nosotros, por el momento, no nos interesa esto.
El lenguaje, el uso de la palabra mesa, no es la definición general o incluso de diccionario de mesa, pero tampoco necesariamente el uso que en una conversación hacemos del significado mesa. Dice él que podemos prescindir de buscar algo externo, algo que acompañe a las expresiones lingüísticas. Podemos hablar adecuadamente usando mesa, y para ello no damos un nuevo uso a esa esencia que es la mesa en cada conversación. Ni realizamos un acto introspectivo, mental, respecto a mesa. No debe venirnos a la mente el significado de mesa, en tanto el término mesa, como tal, no existe. Lo único que se debe nombrar es un uso. Eso significa que el significado de su uso no es que una persona pueda ir a un museo de arte contemporáneo y ver una especie de columpio con 4 patas y usar en determinada frase la palabra mesa, reutilizando su concepción del significado abstracto y común de mesa, sino que una persona bien podría haberse dado un golpe en la cabeza teniendo amnesia selectiva respecto a cada ocasión en su historial de vida en el que empleó la palabra mesa, como si nunca antes lo hubiera visto ni conocía nada sobre esta, y aún así sería capaz de usarla como cualquiera de sus compañeros de museo una vez oído el comentario de su interlocutor acerca de qué le parece esa mesa de exposición. Wittgenstein no quiere que entendamos que el uso es aquello que acompaña a la expresión lingüística y le da significado. Dice, no pienses, mira, la palabra solo es su uso en un caso específico, dentro de un sistema de relaciones sociales. Todos podríamos sufrir amnesia sobre cualquier palabra, ignorar su significado, sea sal, azúcar, ven, ama, sin vernos afectados en nada por ello. Se acerca esto más a lo que quería mostrar Wittgenstein con el significado de su uso. Leámosle. Dice, hablamos del fenómeno espacio-temporal del lenguaje, no de un fantasma no espacial y atemporal. Pero hablamos de él de la misma manera en que lo hacemos de las piezas de ajedrez, enunciando las reglas del juego, no describiendo sus propiedades físicas. La pregunta ¿qué es una palabra? Es análoga a la pregunta ¿qué es una pieza de ajedrez? Por ejemplo, el rey. Al reflexionar sobre el lenguaje y el significado, podemos fácilmente llegar a pensar que en la filosofía no se habla de palabras y oraciones en un sentido común y ordinario, sino en un sentido abstracto, sublimado, como si la proposición particular no fuera, en realidad, algo que cualquier ser humano emite, sino una entidad ideal, la clase de todas las oraciones que tienen el mismo significado, o algo por el estilo. Pero, ¿es también el rey del ajedrez, del que tratan las reglas de este juego, una entidad ideal y abstracta de este tipo? Cuando se le muestra a alguien la pieza del rey en ajedrez y se dice «este es el rey», no se le explica con ello el uso de esa pieza, a no ser que él ya conozca las reglas del juego, salvo en este último extremo, la forma de una pieza del rey. Se puede imaginar que ha aprendido las reglas del juego sin que se le mostrase realmente una pieza. La forma de la pieza del juego corresponde aquí al sonido o a la configuración de la palabra. Puede también imaginarse que alguien haya aprendido el juego sin aprender las reglas o sin formularlas. Quizá ha aprendido primero observando juegos de tablero muy simples y ha progresado a otros cada vez más complicados. El lenguaje es su uso. No es el uso de los objetos que son las palabras. No hay una señal platónica, sino el señalamiento constante hacia cosas en nuestras relaciones. Añade, ¿en qué consiste el uso correcto de un signo? Para que una aplicación de una palabra sea correcta, su significado, lo que capto cuando la entiendo, tiene que encajar con su uso. Y continúa, si el significado es el uso que hacemos de la palabra, no tiene sentido hablar de tal encaje, pues entendemos el significado de una palabra solo cuando la oímos, y lo hacemos de golpe, porque lo que entendemos es algo distinto del uso que se extiende a través del tiempo. Esta visión del uso de la palabra, esta negación de la referencia en particular, es la que permite hilarlo o hacerlo idéntico con la imagen mental, o aquello a lo que referimos cuando se nos dice una palabra que creemos haber oído, como un ente platónico 1000 veces antes. Y esto es precisamente lo que hace que esta mirada hacia dentro, este sentir que proyectamos intelectualmente sobre los objetos del mundo, se vuelva algo, pues, sonido y furia.